Escucha Conectados, episodio 37, temporada 4, con Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América, ya con muchos millones de reproducciones en todas esas plataformas que estamos disponibles. Pues esta semana conversamos con una mujer muy importante, con cargos que, bueno, me va a tocar hacer una listita aquí de todos los cargos que tiene, pero es de esas mujeres empoderadas que tenemos en Honduras en el área de Derecho. Le damos la bienvenida a la abogada Ana Cardona. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí atentos a cualquier pregunta, interrogante de interés nacional y sobre todo de los cargos que he ostentado. Y agradezco la oportunidad y como mujer me siento orgullosa de estar compartiendo con otra mujer también en este programa. Bienvenida, abogada, porque para nosotros de verdad la miramos mucho, ¿verdad? No la habíamos tenido por acá en el podcast, pero nos gusta conversar con mujeres con mucha trascendencia en el área de derecho. Coordinadora de los juzgados de familia de la Corte Suprema de Justicia, también presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados y ahora presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cómo estuvo esa faena? Cuéntenos. Para uno de mujeres más difícil, porque yo siempre he dicho que desde que somos mujeres tenemos la cuesta arriba, pero somos valientes y debemos de demostrar que tenemos la capacidad y es ahí donde nosotros vamos logrando desaparecer un poco las desigualdades en género. Pero sí es una ardua labor la que uno realiza durante este tiempo de campaña. Estuve visitando a nivel nacional los 27 capítulos. También tuvimos reuniones en Tegucigalpa, que es el capítulo 28. Y fue difícil porque también soy madre y me tocaba dejar a mis hijos a veces por la mañana, en la madrugada, y luego los encontraba dormidos cuando regresaba. Difícil. Sí, es difícil. Aunque es un área gremial, pero es parecida a la política, ¿verdad? Es parecida a la política vernácula, es bien parecida, solamente que va orientada únicamente para los abogados, para el gremio de abogados, pero es uno de los gremios más grandes en Honduras. Tenemos aproximadamente 35,000 agremiados a nivel nacional. Sí. Abogada, ¿qué tan difícil ha sido escalar posiciones en el Poder Judicial siendo mujer? De por sí yo podría decírselo que desde que uno es mujer hay cargos que se les ponen rostro de hombre y uno tiene que empoderarse y luchar porque desde la casa a veces traemos aquellas desigualdades que están bien marcadas. Y en el caso de mi carrera judicial, inicié desde el escalón más bajo, que es como escribiente, y he ostentado 2 coordinaciones. Yo siempre le he apostado a las coordinaciones y a las cabezas de los cargos. Ha sido sacrificado, pero lo he logrado. Y invito a las demás mujeres a que no se pongan obstáculos. Los obstáculos a veces nosotros mismas nos los ponemos y no logramos las metas que realmente nos podemos alcanzar como mujeres. Sí, y la vemos desarrollarse a diario en esta coordinación de los juzgados de familia, donde se trata temas tan sensibles, ¿verdad? Sí, son temas sensibles y es ahí donde las mismas mujeres tenemos que sensibilizarnos con otras mujeres. Familia es un juzgado para todas las personas, independientemente del género, pero sucede culturalmente en nuestro país y en otros países que los menores se quedan bajo la guarda y cuidado de la madre. Entonces es la madre quien acude diariamente a solicitar demandas, entre ellas alimentos y otras pretensiones a favor de sus menores hijos. Y entonces aquí vamos a decir que hacemos como una interseccionalidad de género, área vulnerable, y que está también el tema de los menores.
que están en una situación donde se les tiene que prestar el debido apoyo, un debido acceso a la justicia. Sí, desde los medios de comunicación vemos estadísticas bien frías acerca de aumentan las demandas por paternidad responsable, por alimentos, también lo de los divorcios aquí, ¿verdad? Sí, van como juntas las dos pretensiones, porque cuando una pareja decide disolver su vínculo matrimonial, entonces adjunta o podríamos decir que va la pretensión conexa o una pretensión acumulada a la pretensión de divorcio, la de alimentos, guarda y cuidado, a veces régimen de comunicaciones y otras pretensiones también. Y la de alimentos es una de las demandas también que más se presentan. En el caso de divorcios es la que ocupa el primer lugar de todas las pretensiones. Tenemos dos tipos de divorcio: el contencioso, que es el voluntario, o el mutuo, y el no contencioso, que es el contencioso es donde hay litigio y hay un conflicto entre las partes, y el voluntario es que las partes deciden voluntariamente acudir al juzgado y ponerle fin a su vínculo matrimonial. Sí. ¿Y cómo están esas estadísticas? Aprovechando que estamos con la jueza coordinadora de este juzgado, ¿han aumentado? Porque supimos que después de la pandemia aumentaron los divorcios. Sí, estaba revisando, recién venía al programa. Hay un número de demandas en el juzgado hasta la fecha, ya son 3 meses, ¿verdad? El día de hoy, entonces tenemos aproximadamente 760 demandas que se han interpuesto, y los divorcios siguen ocupando el primer lugar, más de 300 demandas de divorcios a lo que va del año. Sí, acelerado esto, ¿verdad? Sí, es una situación que la verdad que para uno de mujer lo sensibiliza. ¿Por qué? Porque siempre que hay una disolución de un vínculo matrimonial, quienes se llevan la peor parte son los menores. Siempre hay un sufrimiento del menor cuando hay una separación de sus padres, independientemente de que el divorcio sea por mutuo. Ese apego que tienen los menores con su padre o con su madre y luego separarse les provoca un daño que yo siempre digo es un daño que no es reparable nunca. Sí. ¿Difícil su trabajo? Sí. ¿Tomar esas decisiones? No es fácil, pero estamos como servidores judiciales dándole el mejor servicio y eliminando barreras y obstáculos para el válido acceso a la justicia en un juzgado donde la mayoría de las causas son que se presentan por condiciones vulnerables de las personas que acuden al juzgado. Sí, pues pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con un juez, con una jueza en este caso, ¿verdad? Porque no son mucho participar, ¿verdad?, en medios de comunicación. No, porque anteriormente era como siempre se nos ponía una limitante, y la ley establece cierta limitante también. Un juez no puede referirse sobre un caso que esté conociendo en específico o en particular, y como el tema es en general de la labor que realizamos y ostento la coordinación del juzgado, no hay ninguna limitante. Y también, como soy presidenta de la Asociación de Jueces, cuando me refiero a temas que tienen que ver con situaciones del Estado democrático de derecho, cuando se vulnera o cuando existen situaciones que se pide una opinión sin dejar de ser objetivo, ¿verdad? Siempre con la objetividad y apegado únicamente a la ley podemos emitir opiniones, porque nos dice así el estatuto, específicamente a la presidenta o presidente le da esa facultad. Sí, y aprovechando pues que en las últimas semanas se ha hablado de una crisis en el Poder Judicial, principalmente en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál fue la posición ya como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados en esta rotación de salas? Al final, ¿cómo quedó todo eso? No emití ninguna opinión al respecto, porque seguramente van a interponer acciones referente al tema, pero sí de forma general es mencionar que el día que se nombra la Corte Suprema de Justicia a los magistrados
Ese día se celebran plenos y se determina el orden de precedencia, y existe el reglamento interior que determina cuál es ese orden de precedencia, y asimismo el de la Sala Constitucional, que ya está establecido. Cuando se nos nombra a los jueces y a los magistrados, tenemos un mandato constitucional que está establecido en el artículo 303 de la Constitución, que los jueces y magistrados tenemos que apegarnos específicamente a lo que la ley refiere y nunca actuar fuera del marco de la ley. Cuando actuamos fuera del marco de la ley es cuando existe esa controversia y esa especulación, porque presta para interpretaciones, pero de forma general debo de referir que hay un marco legal que establece cuál es el orden de precedencia en cuanto a las salas, en cuanto a las coordinaciones de las salas. Sí, y como ciudadanos nos preocupa cuando hay crisis en el Poder Judicial, porque el Congreso Nacional y el Ejecutivo pues son altamente políticos, ¿verdad? Pero ya que la Corte esté en crisis nos preocupa, abogada. Sí, y la Corte tiene un papel primordial, que es aplicar la justicia sin ningún sesgo político o ninguna injerencia de ningún tipo, porque los jueces y magistrados tenemos que ser independientes. Una de las garantías que yo tanto defiendo como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras es la independencia judicial. Esta es una garantía para el ciudadano, que tiene la certeza, o que debe de tener la certeza, que un juez o un magistrado va a solventar cualquier asunto que somete a su conocimiento de una forma objetiva, apegada únicamente a la ley. Sí. Bueno, abogada, y hablando del movimiento Patria y Justicia, que últimamente ha sonado mucho en los medios, personalmente creo que fue por la participación de funcionarios públicos que estas elecciones estuvieron más movidas, ¿verdad? ¿Va a seguir trabajando por esa presidencia? Pues el tiempo lo dirá, y también los abogados, porque yo siempre he dicho, ellos son los que deciden quién es la persona que quieren que lo represente. Y sucedió algo que yo en este momento les estoy muy agradecida, porque logramos un número en los votantes y el abstencionismo va un poco desapareciendo, porque de 35,000 abogados únicamente votan aproximadamente 5,000, y esta vez superamos en un movimiento interno del Frente Patria y Justicia, superamos números y cifras de elecciones generales. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ambos líderes tenemos buena aceptación entre los agremiados, y somos personas que no hemos sido cuestionadas nunca por ningún acto de corrupción. Somos también, considero que todavía estoy joven, también el abogado tiene la misma edad mía y somos contemporáneos, fuimos compañeros en las aulas universitarias, y tenemos una carrera que todavía hay que cuidar. Cada uno de la labor que realizamos, de realizarla de forma objetiva, y queremos continuar creciendo como profesionales. Y creo que uno de los obstáculos que se pone una persona es cuando actúa mal y que el pueblo lo señala, y que realmente la labor que realiza no es para un interés común, sino para un interés particular. Y eso es lo que nos caracteriza, que vamos a gobernar para un interés común de los agremiados. Digo vamos porque voy a apoyar al abogado Gustavo Solórzano en cada una de las tareas que tenga para el agremiado. Sí, vimos que salieron muchos abogados a votar, a participar. Sí. ¿Qué les ofrecieron ustedes, o cree que estaban como con temor que se politizara más el Colegio de Abogados? Teníamos cierto temor, sí. ¿Por qué razón? Porque recuerde que los frentes siempre se identifican con un determinado partido político, aunque en el tiempo que estuve participando en este proceso de elecciones internas, me di cuenta que no siempre las personas que participan
o que ocupan cargos en los diferentes capítulos a nivel local de sus lugares, de sus capítulos, no siempre son afines al partido que se vincula a un determinado frente. Hay de todos los partidos políticos. Este es un tema meramente gremialista que no debería politizarse, no debería de haber injerencia política, es un tema que únicamente compete al gremio de abogados. Sí, escuchamos también a abogados afines al gobierno actual que hubo mucha injerencia del sector empresarial y político en Patria y Justicia. En el caso de Ana Cardona, que lo voy a hablar porque me consta, no tuve ningún apoyo de ningún político ni de ningún empresario. Salimos adelante porque a veces nos toca hacer actividades y los mismos capítulos me ayudaban a cubrirla. Y entre todos los que íbamos en cargos de junta directiva nos apoyábamos, y también habían amistades, familiares que nos apoyaban, y yo tengo no sé si será una virtud, pero soy muy buena administradora de mi dinero y del dinero ajeno también. Entonces, porque cuando yo era pequeña me vine para la ciudad a estudiar desde los 11 años y yo le administraba el dinero a mis hermanos y el dinero me tenía que ajustar. Para todos. Y aprendí, ¿verdad? Este es un aprendizaje que en el momento uno ve como que fuera algo, que un sacrificio, pero luego es un costo-beneficio porque es un aprendizaje. Sí. Abogada, y usted quedó como presidenta del Tribunal de Honor. ¿Cuál va a ser esa función? Porque, bueno, como en todos los gremios, no solo en el Colegio de Abogados, ha habido mucha corrupción. Sí, pero en el caso del Tribunal de Honor, vela por el cumplimiento de la función de todos los abogados o de la labor que realizan con valores éticos, apegados, ¿verdad?, a la ley, y más que todo es estar pendiente de toda conducta antiética de los profesionales del derecho, y cuando existen denuncias hay que aplicar las sanciones correspondientes para disminuir un poco también esta conducta que no debería de ser característica de un abogado, porque el abogado tiene que ser una persona ética por lo que se le confía, que es la defensa y protección de derechos de los ciudadanos cuando los buscan para que puedan defenderlos en diferentes procesos o situaciones que estén involucrado un ciudadano. Entonces debe de realizar esa conducta de forma ética, tiene que ser, conducirse bien, y no solamente en el caso de los jueces, somos jueces 24/7 y tenemos que ser éticos, y Ana Cardona ya ha aprendido, ¿verdad?, y es disciplinada en ese sentido, que sabemos que tenemos que conducirnos con buena conducta, ser honestos, y que sobre todo siempre que la ética sea uno de los pilares fundamentales en el ejercicio de la profesión. Sí. ¿Cómo es la vida de una jueza? Un día en su vida. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Hasta como que me costó contestarlo. Porque empieza bien temprano, me estaba comentando. Los jueces iniciamos nuestra labor desde las 7:30 de la mañana. Somos de los pocos funcionarios judiciales y funcionarios, porque ese es el cargo nuestro, que marcamos la hora de entrada y de salida del Poder Judicial. Y tenemos, en el caso de los lugares en donde hay bastante carga de demandas, como Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros lugares, La Ceiba, lugares que tienen carga jurisdiccional grande. En el caso de su servidora, recientemente fui juez de letra civil antes de ostentar la coordinación, y tenía 2,000 juicios asignados a mi carga. Y en el caso del juzgado de familia, yo siempre me solidarizo con mis compañeros jueces, porque es una carga bastante extensa y a veces nos encontramos con limitantes como poco personal, o que no se nos nombra a tiempo el personal que debe de estar en el juzgado.
y yo digo siempre que el juzgado de familia tiene que tener un edificio propio porque ya no cabemos en las instalaciones que tenemos y estamos prácticamente en un hacinamiento en el juzgado. Y con ese montón de expedientes que usted menciona. Cada día la carga es más extensa. Yo digo siempre algo que pareciera que fuera contradictorio cuando dice la ciudadanía que no cree en el sector justicia, en los jueces y magistrados, pero la carga no baja. Los números siguen aumentando cada día, entonces eso significa que sí hay una confianza en los jueces y magistrados, porque si no las personas solventarían su conflicto en otra instancia o de otra forma que no es lo que quisiéramos llegar, porque cuando aplicamos justicia también disminuimos cualquier tipo de violencia que pueda darse fuera de cualquier proceso. Sí. Volviendo al tema de Patria y Justicia, abogada, y este cargo que usted toma posesión en mayo, ¿verdad? En abril, el 30 de abril, sí. Finales de abril, sí. En este cargo como presidenta del Tribunal de Honor. Hemos escuchado por ahí algunos abogados, colegas suyos, mencionando que van a hacer una solicitud para que se le retire, no sé si es la membresía, podría ser, del Colegio de Abogados, al expresidente Juan Orlando Hernández, que tiene como algo vitalicio, no sé cómo es. ¿Usted tendría que ver estos casos? ¿Podrían ser otros casos también de otros abogados que están con condenas? El Tribunal de Honor conoce cualquier tipo de denuncia que se interpone contra un profesional del derecho en el ejercicio de su profesión. Y como todo proceso, hay que analizar las pruebas, los hechos en los cuales las partes sustentan su denuncia y resolver de una forma objetiva cada una de las peticiones. Recuerde que el derecho de petición es un derecho que le asiste a todo ciudadano y no solamente es un derecho fundamental, sino que es un derecho universal consagrado en los tratados y convenios internacionales sobre temas de derechos humanos, y no podemos limitar este derecho, y luego que se presenta cualquier petición hay que resolver de forma objetiva. Sí, se analiza. Y es que politizamos casi todo, abogada, hasta las peticiones a veces vienen de abogados que también ejercen la política, ¿verdad? ¿Cuál es su concepto de impartición de justicia, abogada? Impartir justicia, decimos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, religioso, desde la Biblia, el juez es mencionado como una persona que imparte justicia, y luego las leyes dicen que el juez es la persona que debe de impartir justicia apegado a la ley, apegado a la Constitución de la República, y que le debe de caracterizar varios valores en la forma de conducirse personalmente y profesionalmente, entre ellos la ética. Debe de ser un juez objetivo, un juez imparcial y varias de las características que debemos tener, pero la labor del juez es una labor, como digo yo, desde en tiempos que no habían leyes y que no había una verdadera división del Estado democrático de derecho, y que es una labor que viene, yo digo, es una labor divina para empezar, y debemos de creerla así, que realmente trabajamos para servir a la ciudadanía y para ponerle fin a cualquier conflicto que se pueda dar entre los ciudadanos y generar paz social, porque cuando resolvemos de forma objetiva generamos paz social a la ciudadanía. Sí. ¿Siente usted que la ciudadanía ha perdido confianza en el Poder Judicial? Creo que no, por las cifras que tenemos de demandas. Las personas prefieren que un juez les resuelva sus casos a resolverlos ellos, o buscar otra forma alterna de resolver los conflictos, que una de las formas alternas de resolver los conflictos que tenemos son los arbitrajes, las conciliaciones extrajudiciales, y actualmente solamente existen en el arbitraje la Cámara de Comercio, y el actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Solórzano, ha dicho que va a retomar el tema del Centro
de Conciliación y Arbitraje, que viene a desjudicializar bastante los casos que se presentan en los juzgados, y esto vendría a ayudar un poco a disminuir también la mora judicial. Sí, entonces la ciudadanía sigue confiando en el Poder Judicial por la alta cantidad de demandas que ingresan. Sí, porque si no confía en un juez, ¿por qué tendría usted que acudir a resolver un conflicto que lo puede resolver usted personalmente y usted tiene la confianza de llevar ese caso al juez? Uh-huh. Por ejemplo, en casos a veces tenemos situaciones, por ejemplo, de un régimen de comunicación en la labor que desempeñamos en el juzgado de familia. Un régimen de comunicaciones de un menor, que es ponerse de acuerdo los dos padres qué día pueden ver al menor cuando se separan. Es una situación que la podrían solventar entre ellos, pero acuden al juez y tienen esa confianza que el juez le va a resolver, y le genera un poco más de seguridad a las personas acudir a los juzgados. Yo le puedo decir, en defensa de la mayoría de los jueces que conformamos o que somos parte del sistema judicial, que la mayoría somos objetivos y que la mayoría sabemos cuál es nuestra función y que actuamos apegados a la ley y que no obedecemos ningún otro tipo de presiones, ya sea políticas o de otras circunstancias, aun cuando podría ser para un determinado juez sacrificado el hecho de que podría recibir alguna injerencia política y se sienta presionado, pero la mayoría de los jueces del Poder Judicial somos jueces objetivos. Sí, qué bueno escuchar eso, abogada, qué bueno. Ya casi finalizando, hace un par de meses usted denunció amenazas, acoso laboral creo que era, ¿verdad? ¿Cómo se solucionó o todavía sigue pendiente esto? Ser presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados no es una labor fácil. Hay casos que los compañeros jueces los desconocen porque hay compañeros jueces que piden discrecionalidad cuando acuden a mi persona como presidenta de la Asociación de Jueces y los desconocen, y les damos el apoyo y le damos seguimiento a cada uno de los casos de los jueces. Y cuando se dan situaciones en contra de los jueces, que siempre le hemos dicho a la máxima autoridad del Poder Judicial que la asociación no defiende a un juez que esté actuando fuera del marco de la ley. Defendemos cuando se violentan principios que son característicos del juez, por ejemplo, la inamovilidad, o trasladarlo o despedirlo sin decirle por qué. Porque en Honduras vivimos en un estado democrático de derecho donde la presunción de inocencia es una garantía de todo ciudadano. Y no se la podemos tampoco quitar a un juez que es operador de justicia. Con mayor razón se le debe de dar esa garantía de esa presunción de inocencia, de permitirle, si usted está siendo investigado, de permitirle que pueda tener un debido proceso y defenderse y hacer los descargos correspondientes. Esa es la lucha que hemos nosotros iniciado como asociación a favor de los jueces, y nunca defendiendo a un juez que esté actuando mal, porque desde la cabeza de la asociación y la presidencia yo he sido objetiva y sin ningún temor a ningún cuestionamiento, y me he conducido bien en todo mi actuar en el Poder Judicial. Entonces nosotros siempre le decimos a la máxima autoridad: no estamos en contra de que sancione a un juez, no estamos en contra de que la sanción de un juez sea un despido, pero sí estamos en contra de que no se le respeten garantías como ciudadano y como juez que nos asiste. Y a raíz de esto vinieron las amenazas en contra. A raíz de esto es porque a veces las autoridades nos ven no como una ayuda, sino como si fuéramos enemigos del sistema. Y no somos enemigos del sistema. Yo tengo un alto concepto de la presidenta del Poder Judicial, una mujer sensible, una mujer que yo también admiro como mujer, que llegó a la máxima autoridad que tiene el Poder Judicial y que también hizo carrera judicial, y sé que tiene sensibilidad
y yo lo que sí siempre le he pedido es que nos dé apertura a las asociaciones, porque a veces la falta de comunicación es la que genera situaciones para que pues, se puedan iniciar represalias contra un presidente de una asociación de jueces y magistrados de Honduras, que, como se lo digo, sí han habido represalias que quizás no vienen directamente de ella, pero sí se han iniciado y han parado, se lo digo, no han continuado, y esperemos que se siga dentro del marco del respeto cualquier situación que se pudiera dar a futuro. Sí, y la denuncia oportuna que usted hizo también ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, tengo una denuncia que interpuse, y la interpuse porque se nos quería coartar con una denuncia a la libertad de expresión, y allá hay antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas que tienen que ver con jueces en Honduras, y que dice que la libertad de expresión no se puede coartar, y que así como somos personas, también somos jueces y tenemos esa libertad dentro de los límites también que nos marca la ley. Y en ese entonces fui a interponer la denuncia y se me dio la asistencia debida, y también denuncié otros actos que se venían dando anteriormente, y tengo actualmente también comunicación con la Secretaría de Seguridad constantemente, que me está brindando también todo apoyo que necesite. Sí, no es fácil ese cargo de la presidencia de... No es fácil, pero desde que somos mujeres, nada nos es fácil. Entonces tenemos que luchar. Una mujer luchadora y empoderada no pasó por nada fácil. Tuvo que pasar por situaciones difíciles para llegar donde ha llegado. Sí. No es fácil. Bueno, y por ese tipo de comentarios que yo la admiro mucho, abogada, y yo sé que hay muchas mujeres que nos escuchan en Conectados también, y que hemos traído aquí mujeres en política, también mujeres defensoras del ambiente, una cantidad de mujeres que traemos a conversar aquí en este podcast, y es para destacar ese tipo de comentarios. Es un gusto haberla tenido aquí en Conectados por primera vez. Esperamos que nos vuelva a visitar. La felicitamos por la denuncia, abogada, porque cuando uno no denuncia, pues imagínese, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, como le digo, no es fácil, pero nada en la vida creo que podemos esperarlo a veces que sea tan fácil. Siempre hay obstáculos, siempre vamos a encontrar dificultades, pero ahí es donde demostramos la verdadera valentía que tenemos. Hoy yo he demostrado a la mujer que la mujer puede llegar a donde quiera sin ponerse límites. Una mujer que inició una campaña solo con la venia de Dios, y que fui creciendo en un liderazgo que ni yo creía en aquel momento que lo iba a tener. Una confianza del agremiado, y yo llegaba sola porque no tenía cómo pagar un equipo que me anduviera acompañando. Llegaba sola a los capítulos, y eso le gustaba al agremiado porque nunca llegué demostrando lo que no era. Y hoy más de 2,500 agremiados votaron por Ana Cardona, que ese es un número muy significativo para mí. Depositaron la confianza en Ana Cardona, y también desde las aulas universitarias estamos empoderando jóvenes. También debo de destacar que la urna del adulto mayor o el adulto jubilado fue una de las que con más número de votantes gané aquí en Tegucigalpa. Entonces eso lo compromete más a seguir trabajando por el adulto en su jubilación digna y por toda la juventud. Sí. Ya para finalizar, abogada, ¿qué cambios se van a ver en el Colegio de Abogados en los primeros meses, por decirlo así? Primero, dignificar al agremiado, porque estamos en una situación que no se nos trata con el respeto que debería de respetarse o de dársele a un abogado. Luego vamos a recuperar también esa voz jurídica que debe de tener el Colegio de Abogados, participando en temas de país, como siempre se había acostumbrado en años anteriores o en gobiernos anteriores.
porque hay lugares o gremios que no tienen nada que ver con leyes y hoy están opinando sobre temas jurídicos. Tenemos que recuperar esos espacios y ser esa voz en defensa de todos los agremiados y en defensa del Estado democrático de derecho. Vamos a empezar por trabajando también en temas que ha pedido el agremiado, como ser capacitaciones continuas. La formación es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque eso le da a usted una forma de defender a su cliente, a la persona que lo busca, con un mayor conocimiento de cada caso que se le somete a la defensa como abogado. Y también se va a trabajar en varios temas que se pueden cumplir a corto plazo. Vamos a iniciar, como lo ha dicho el presidente, con temas de formación, él va a revisar lo del seguro social, lo del seguro médico hospitalario, que tenemos todos los agremiados, va a revisar el tema de la jubilación y varios temas que se ha comprometido con todos los abogados a mejorar. Sí, le agradecemos su visita, abogada, muy amable. Gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía y sobre todo a la mujer que no debe de vencerse nunca por ningún obstáculo. Así es, y bueno, estamos conversando en esta semana con la abogada Ana Cardona, ¿verdad? La presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, la nueva presidenta, y también la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas, en Spotify, Deezer, Google Podcast, también en YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.